Tenemos más invitados a esta hora. Saludamos en el norte de Bogotá al analista político Pedro Medellín. Doctor Medellín, gracias por atendernos. Gracias, Andrea. Buenos días a usted y a Juan Eduardo y gracias por la invitación. Doctor, como ya se habrá enterado, el ELN en un comunicado se adjudicó la autoría del atentado del pasado jueves. ¿Cómo interpretar estos hechos de terrorismo? Pues mire, en el comunicado que acaba de emitir, donde acepta la comisión del hecho y dice que es en el reconocimiento del ejercicio de la guerra, en el derecho a la guerra, hace parte sí de ese ordenamiento jurídico y en ese sentido tienen razón. Otra cosa a decir del derecho a la guerra es un tema que no es pertinente, pero sí tiene razón en el sentido de que ellos están atacando una instalación castrense y en ese sentido, como instalación castrense, todas las personas que están allí hacen parte de la naturaleza jurídica de los combatientes sobre los cuales está tipificado el derecho internacional humanitario. Pedro, desde el punto de vista político, ¿cuál era el objetivo de este atentado, indistintamente de matar policías? Yo creo que el objetivo era desestabilizar al gobierno y generar pánico colectivo, establecer o poner al país en una situación límite de presión para buscar otra vez, como dice el mismo comunicado, que se reabra la mesa de negociación con el ELN. Tiene una dificultad ese punto porque está involucrando de manera indirecta a la población civil al plantear el hecho como un hecho que afecta colectivamente y definitivamente generó pánico y sí pudo haber civiles afectados y todavía no sabemos, pero tenemos que mirar eso. Han salido informaciones posteriores de posibles hechos o de posibles atentados con bombas, ya no en instalaciones castrenses, sino en zonas donde transitan civiles, como es una carretera por Boyacá. Ahí las FARC el ELN, perdón, se está enredando en un tema complejo al tratar de convertir la utilización de armas de guerra de altísimo nivel como estos ataques que está haciendo para generar pánico colectivo en la ciudadanía, presionar al gobierno para que vaya a la mesa de negociación y ponernos ante una situación que al país no le conviene. Doctor Medellín, ya ha dicho usted que el objetivo del ataque terrorista era entonces desestabilizar al gobierno, pero ¿en qué situación queda? ¿Qué tan desestabilizado queda el gobierno del presidente Iván Duque? Me parece que la respuesta del presidente Duque ha sido una respuesta correcta, si bien no ajustada a los términos del derecho con el tema de su solicitud de captura de la dirigencia del ELN, si eso no era procedente, pero me parece que ha procedido de manera correcta en la medida en que ha asumido claramente que es una declaración de guerra por parte del ELN. Cuando el ELN dice que es parte del ejercicio de la guerra, le está diciendo al gobierno colombiano y nos está diciendo a los colombianos que estamos en una guerra con ellos. Y el gobierno lo ha entendido y me parece que ha reaccionado de manera correcta al asumir que se trata de una guerra. Pedro, en su concepto, ¿solamente la guerrilla del ELN estaría detrás de este atentado o usted cree que puede haber otras fuerzas, digamos, que hubieran podido financiar este hecho? Yo, y así lo escribí, creo que el ELN no está actuando solo. Creo que hay otras fuerzas que están mucho más interesadas que el propio ELN en generar esta desestabilización política y este pacto y este pánico colectivo. Fuerzas que tienen una capacidad de planeación de operaciones como las que se produjeron en la Escuela General Santander, que requerían de una preparación alta y de una cierta sofisticación que el Ejército de Liberación Nacional no tiene. Me parece que hay otros actores ahí metidos, otra gente, por ejemplo, hay que mirar ahí qué tanto está metido el narcotráfico, por ejemplo, la presión que tiene el narcotráfico y los narcotraficantes con los acuerdos que establecieron el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, el tema de Santrich, en fin, hay una serie de temas
que a la luz de un ataque de estos y donde se vuelca todo sobre el hecho de que fue el ELN y el ELN es el autor único y es el objetivo único de la política del Estado, pues lo que hace es liberar a otros, como el narcotráfico, como las bandas criminales, etcétera, de la presión policial y militar que debían tener en estas condiciones. Me parece que hay evidencias demasiado evidentes en estos hechos, hay como una intención clarísima de que quede claro que fue el ELN, por ejemplo, el traer un carro desde Arauca hasta Bogotá, 719 kilómetros, como cuál es el valor estratégico, o poner a que quien estuviera en la conducción del carro fuera un miembro del ELN reconocido y además fuera el dueño del carro. En fin, generan una serie de inquietudes que lo que hacen es como plantear o llevar forzadamente a la conclusión de que el ELN es el único actor. Yo realmente no creo que sea el único actor. Pedro, le quiero preguntar sobre esto. El gobierno colombiano le pidió al gobierno de Cuba ejecutar precisamente esas órdenes de captura de los líderes del ELN. La pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la salida y qué debe hacer entonces el gobierno cubano? ¿Ejecutar estas órdenes? La salida del gobierno cubano es la salida que se ha regulado en estos casos, que es el gobierno cubano facilitó su territorio para que hubiese una reunión entre dos partes que estaban negociando. Y en esa negociación, las dos partes, para llegar a la negociación o para reunirse efectivamente, acuerdan un protocolo y en ese protocolo establecen unas condiciones para llegar del país y salir del país. En ese sentido, entonces, lo que procede es que el gobierno, que es como el gobierno receptor, el gobierno que acepta la visita y que atiende la visita, se debe comportar de acuerdo a esos protocolos establecidos entre las dos partes. Y es lo que pasó entre el gobierno colombiano, en ese momento suscrito por el presidente Santos, y la dirigencia del ELN. Doctor Medellín, gracias por acompañarnos.